Buenas, vamos a ver la mejor partida de la Liga Catalana de Castellara este domingo que jugamos contra Castellbisbal. Conseguimos ganar cómodamente, aunque hubo momentos del match que estuvieron complicados, ¿no? Tuvimos alguna partida que la salvamos in extremis. Va a ser el caso de la partida que vamos a ver, que encuentro que fue la partida más interesante de la jornada, entre nuestro jugador Jefferson Cruz con blancas contra jugador de Castellbisbal Víctor García con negras, ¿no? Sin más, vamos a ver lo que pasó en la partida. Jefferson jugó E4 y el negro empezó con un fianchetto. Nos encontramos en terreno de la defensa PIR o moderna, que Jefferson con la jugada C4 llevó al terreno de la India de Rey rápidamente. Tras caballo F6 y caballo C3 estamos en la India de Rey, una de las variantes más complicadas que hay en el ajedrez. El blanco sigue desarrollando normal con alfil E2. Vamos a pasar las jugadas teóricas rápido. El negro empieza con la ruptura habitual en la línea de rey, que es E5, y aquí Jefferson pone su sello personal con la jugada D5, ¿no? Es bastante más habitual jugar aquí en roque, tras lo cual el negro desarrolla el caballo por C6 y tras D5 retira el caballo por E7, donde parece que está mal situado, pero con los planes negros, que son retirar en algún momento el caballo y jugar F5, F4 y atacar en el flanco del rey, el caballo muchas veces viene después por G6, desde donde está bastante bien situado, ¿no? No está tan mal como parece el caballo en E7. Entonces la jugada de Jefferson D5 lo que hace directamente es impedir de raíz que el caballo pueda salir por la casilla C6. El caballo normalmente buscará situarse en D7, en C5, ¿no? Parece que es la mejor casilla que tiene en este momento el caballo, y esto ya hace que la jugada que hace ahora el negro se explique por sí sola. Es A5, ¿no? Tras situar un caballo en C5, la única preocupación que puede tener el negro es que se lo expulsen con B4. Entonces ya nos adelantamos, jugamos A5, impedimos el B4 y preparamos la casilla que sea confortable para el caballo, ¿no? Jefferson continúa desarrollando con alfil G5, que es una jugada que no tiene otra idea, aparte de clavar el caballo, ¿no? El caballo no puede apartarse para buscar F5, como decíamos antes. El negro tiene que cometer alguna pequeña concesión aquí, ¿no? Realiza la jugada H6, preguntando al alfil por las intenciones, ¿no? Dice, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? El negro, el alfil blanco, se vuelve a retirar a E3, y bueno, es como si hubiéramos puesto el alfil directamente en E3, pero con el extra de que el negro tiene la jugada H6. ¿A quién beneficia esto? Pues bueno, aparte de que puede ser una debilidad en algún momento, muchas veces el negro tiene la idea de jugar alfil H6 en la línea de rey, en alguna posición, cuando se le permite, ¿no? Al tener el peón en H6 esto ya no va a ser posible, así que es, bueno, una pequeña sutileza, este alfil G5, alfil E3, y aquí el negro continúa con su plan de caballo A6 para situar el caballo en una buena casilla en C5, que sin lugar a dudas está bien, pero aquí el negro ya podía haberse lanzado más rápidamente al ataque con caballo G4, molestando al alfil. El blanco normalmente quiere mantener la pareja de alfiles y juega alfil D2, y F5 ya lanzándose directamente hubiera dado lugar a una partida complicada, típica de la India de Rey, pero bueno, con opciones para los dos, ¿no? La jugada caballo 6, sin ser mala, permite a Jefferson conseguir una posición algo mejor ahora con caballo D2. Caballo D2, de momento, impedimos que el caballo venga a G4 directamente. Se prepara para jugar F3 reforzando el centro cuando el negro rompa con F5 en algún momento de la partida, y el caballo se prepara para ir al flanco de dama, que es donde normalmente el blanco va a realizar sus operaciones, ¿no? La idea es en algún momento romper en C5, con B4, C5 y atacar en el flanco de dama, mientras que el negro por lo normal va a romper con F5 y va a intentar jugar en el flanco de rey, que es donde va a tener la ventaja de espacio. Aquí el negro, si quiere mover el peón de F y realizar la ruptura típica, pues tiene que apartar el caballo sin ninguna duda y decide jugar caballo H7. La otra opción era caballo D7, pero desde D7 el caballo bloquea al alfil, está claro, pero solo podría ir a C5. Pero a C5 ya quería ir el otro caballo, ¿no? Entonces uno de los dos caballos se quedaría sin casilla. Entonces decide mantener uno de los dos caballos, por lo menos en el flanco del rey, el jugador de negras, con caballo H7. El caballo, que parece fuera de juego, en algún momento puede volver a la partida vía G5, no hay ningún problema, o incluso jugar F5 para después regresar a F6, según el caso. Jefferson sigue desarrollando normal con enroque,
El negro por fin rompe en F5 y Jefferson, como decíamos, sostiene el centro de peones con F3, que es una jugada también importante. Ahora empieza un poco a vislumbrarse ya claramente, ¿no?, los planes de los dos jugadores, ¿no? El negro rompe y cierra la posición con F4, había roto con F5, y su idea simplemente es lanzar una avalancha de peones sobre el rey blanco y darle mate. Es la idea habitual en estas posiciones de la India de rey. La idea blanca, por el contrario, es intentar romper en el flanco de dama, abrir tantas columnas como se le permitan en el flanco de dama, donde acostumbrará a haber bastantes debilidades por parte de las negras. Y cada tiempo será muy importante, ¿no? Será una carrera también de a ver quién llega antes a realizar su plan. Jefferson juega con alfil F2, el alfil sigue controlando en algún momento intentar subir con C5 y el negro ya empieza con la avalancha con G5. Aquí Jefferson se da cuenta de que si quiere romper en el flanco de dama necesitará tener el peón en B4. Le iría realmente bastante bien y por ello juega A3 para preparar B4 y después continuar con C5. Aquí el negro podría haber seguido atacando sin hacer caso, pero realiza una buena jugada, ¿no? Realiza alfil D7, dando comunicación a las torres y a la dama. En caso de que no lo hiciera y siguiera con su plan normalmente con caballo F6, Jefferson ya podría haber roto con B4. Ya podría haber roto aprovechando la clavada sobre la torre de A8. Y ya después C5 y ya podemos empezar a atacar, ¿no? B5 también es una amenaza importante. Por eso el negro primero juega alfil D7, impidiendo B4, y Jefferson la prepara con torre B1. Juega torre B1 pensando, bueno, voy a preparar B4, luego seguiré con C5 y vamos a jugar mis cartas en el flanco de dama. Sin embargo, aquí existía una jugada muy buena por parte de Jefferson que no realizó, que era la jugada B4 directamente, ¿no? Una jugada inesperada, ¿no?, pero que era bastante buena, aprovechando que el negro no ha terminado de hacer las cosas más correctas, ¿no? Resulta que, bueno, hemos hecho B4 de gratis, el negro tiene que comer, ¿no? Si quiere castigar esta osadía del blanco, debería comerse el peón, y tras caballo por peón, aquí Jefferson tiene la jugada dama B3. Estamos directamente atacando el caballo, que solo tiene una casilla de escape, que es otra vez volver a A6, pero ahora tras dama por B7 recuperamos el peón, tocamos el caballo, y el negro empieza a tener muchos problemas en esta posición. La otra opción, que no era caballo A6, C5, pues simplemente comeríamos al paso y podemos comer en B7 o podemos incluso cambiar primero y ahora jugar con la descubierta, con C5 jaque, para simplemente comernos el peón de D6 y tener un peón en sexta. Y bueno, el blanco ha conseguido abrir el flanco de dama, que suele ser su idea en la India de rey con blancas. El ataque negro todavía no ha ni empezado, las piezas negras están bastante mal colocadas, esto sería una posición de clara ventaja. Entonces B4 ya era una jugada muy fuerte, ¿no?, y no era necesario prepararla con torre B1. Sin embargo, bueno, torre B1 también es una jugada lógica, algo más lenta. El negro aprovecha este tiempo para empezar su ataque ya con H5, quiere jugar G4, quiere abrir líneas contra el rey blanco, quiere pegarle mate. Jefferson rompe con B4, ¿no? No podemos esperar, es una carrera de planes, como hemos dicho, ¿no? Cada cual intenta conseguir su plan lo más rápido posible. El negro cambia peones y hace una buena jugada, ¿no? Podríamos haber continuado atacando sin mirar nada, pero primero B6, que se opone un poco más, dificulta un poco más que Jefferson rompa ya la posición con C5, ¿no? Estamos dificultando un poco los planes del blanco con este B6. Si nos hubiéramos lanzado directamente al ataque con caballo F6, pues hubiera llegado a la ruptura en el flanco de dama, y si el negro sigue sin hacer caso, ya tenemos jugadas como dama B3 que ya estamos creando amenazas serias, ¿no? Por ejemplo, si el negro jugase dama E8, que es una maniobra también normal para traer la dama al ataque, la jugada C6 ya sería muy fuerte, especulando con esta diagonal, donde tenemos la dama y el rey negro, y tras una jugada como alfil C8, B5, los peones blancos son los que están llegando en estampida y el negro ya tiene una posición muy mala, ¿no? El caballo está atacado, si por ejemplo el caballo viene a C5, pues alfil por caballo, seguido de D6 jaque, después D7, y el negro ya tiene que rendirse en esta posición. Esto sería ya muy peligroso. Entonces, Víctor García hace bien en parar un poco el ataque con B6, en frenar un poco las intenciones del blanco. Y aquí Jefferson realiza una jugada bastante interesante que es C5 de todas formas, sacrificando el peón. Aquí, dama B3 es una jugada que no le gustaba a nuestro jugador por G4.
¿Qué pasa? Que mientras la dama y el alfil se mantengan en su posición inicial, G4 nunca va a ser posible simplemente porque nos comeríamos el peón, después de peón por peón y luego alfil por peón, y tendríamos un peón de ventaja. Pero si nos vamos con la dama, ya es posible la ruptura, ¿no? Con G4. Si el blanco intentase seguir en el flanco de dama, cogiendo la columna otra vez, pues para ver cómo se ataca un poco en estas posiciones de la línea de rey, el negro tendría G3, que sería una entrega de peón muy interesante ya. El blanco comería el peón y después una jugada como alfil H6, activando el alfil, habría que defender el caballo. Por ejemplo, el blanco podría defenderlo con torre A2 para doblar torres también. Y ahora H4, el alfil se retira y una jugada como alfil F4, la posición negra es muy fácil de jugar y el blanco va a tener que tener mucho cuidado con su rey, ¿no? Está viniendo la dama G5 rápidamente, después puede venir el peón H3 para dar mate, rey H8, torre G8 también son maniobras muy normales, ¿no? El rey blanco aquí va a tener que preocuparse mucho por su vida a corto plazo, mientras que el blanco todavía no ha empezado demasiado con su plan, ¿no? En el flanco de dama. Dama B3 por eso no era una jugada muy recomendable, pero en lugar de C5 Jefferson tenía una jugada totalmente de máquina, tremenda, que era torre B2. Que la idea de torre B2 no era otra que de momento no permitimos la jugada G4, el negro debería preparar este G4 volviendo con caballo F6 y ahora sí dama B3, porque si ahora el negro decide jugar de la misma forma, tenemos torre A1, el torre B2 es un tiempo que nos sirve para doblar las torres, veremos que no ha sido una jugada totalmente inútil, y después de G3, en la misma línea, ahora el negro echa de menos tener la diagonal para la dama. El caballo en F6 resulta que está mal situado y prácticamente su mejor jugada es volver a H7. Habríamos ganado un tiempo con el caballo y otro tiempo por tener las torres a punto de doblarse, ¿no? Por ejemplo, una continuación normal, si el negro jugase de la misma forma, sería torre A2 y ya estamos amenazando ganar la pieza en A6 y el negro todavía no ha llegado a tiempo a crear ninguna amenaza, ¿no? Esto sería una versión muy mejorada de la variante anterior, ¿no? Para nuestro jugador. Pero claro, es una jugada muy sutil, ¿no? Este torre B2, que encuentra la máquina rápidamente, pero es muy sutil para un humano. Se comprende que aquí Jefferson tuviera ya cierta prisa en abrir el flanco de dama y entregase el peón con C5, que es una jugada bastante interesante. El negro tiene que aceptar el desafío, le acaban de abrir el flanco de dama de gratis, entonces el negro come el peón y Jefferson juega alfil por caballo para destrozar la estructura de peones del negro y aquí tenemos la posición resultante. El blanco acaba de sacrificar un peón, pero ha conseguido abrir las columnas ya en el flanco de dama ya está abierto, estamos amenazando recuperar el peón en C5. De momento el ataque en el flanco rey no ha llegado, ¿no? La estructura negra de peones es horrible, ¿no? Los finales van a tener muy mala pinta, ¿no? Con esta estructura. Entonces el sacrificio es bastante interesante también. El negro va a tener que jugar con cuidado. El negro, bien hecho, juega dama E7 protegiendo el peón y Jefferson sigue molestando y creando problemas con caballo B5, que estamos ya creando problemas en el peón de C7. Vemos que el peón de C7, bueno, el jugador de negras directamente eliminó el caballo. No quiso complicarse y dijo, bueno, pues elimino el caballo que me está molestando, ¿no? Si el negro intentaba proteger ese peón con torre C8, no le servía de nada porque nos lo comíamos de todas formas. Ya que ahora con D6, creando este doblete, ¿no? La partida se terminaba, ¿no? Entonces el peón no se podía defender y es comprensible la jugada del negro. Sin embargo, aquí existía una jugada muy dura por parte de las negras que era G4. Directamente, ya que caballo por C7, torre A2 por ejemplo, el peón no se puede capturar como se podía capturar antes porque resulta que ahora tras cambiarnos el alfil el caballo queda colgando y se lo comería la dama. Entonces G4 es una jugada que el negro ha conseguido hacer, ha conseguido también colocar una torre en séptima fila. Si intentamos eliminar esa torre con torre A1, por ejemplo, nos cambian y nos juegan peón por, y la clave es que aquí las blancas no pueden comer alfil por F3. Si comen de peón, por supuesto, van a tener rey con muchos problemas, ¿no? Una jugada como alfil H3 ya crea muchísimos problemas. Y si comen de alfil, la clave es que ahora existe el golpe C4, atacando el caballo, y cuando el caballo se retire, existe dama C5 con un ataque doble que ganaría la pieza, ¿no? Ganaría la pieza de la partida. Entonces resulta que por estos motivos muy concretos, ¿no? G4 en este momento era una buena jugada, ¿no? Y no había que preocuparse ni siquiera un poco por el peón de C7.
Es comprensible que desde el punto de vista humano el peón de C7 nos preocupe. El jugador de negras decidió cambiar, alfil por, y ahora cambió de plan. Al ver que G4 le va a costar mucho realizar, decidió coger las columnas en el flanco de dama con torre B8. Estamos en una posición igualada de material, donde el negro tiene las columnas, ha dominado bien el flanco de dama, pero en contrapartida tiene unas piezas bastante pasivas en el flanco del rey, ¿no? La posición es un poco favorable aquí para nuestro jugador, pero como veremos sigue habiendo bastantes trucos, ¿no? Es una posición bastante truquera todavía. Aquí Jefferson no quiso apartar su alfil a donde parecería lógico, que es en C6, no quiso jugar alfil C6 por seguramente miedo a las jugadas o bien torre A3 o bien torre A2, y decidió defenderlo con dama D3, que resulta ser una jugada dudosa, resulta ser el primer error de nuestro jugador aquí, dama D3. Resulta que alfil C6 era una jugada fortísima en este momento. Si torre A2, que parecería una jugada molesta, ¿no? Metiendo la torre en séptima, existía un golpe tremendo, que era caballo D4, ¿no? Una jugada totalmente inesperada, que atacamos la torre a la descubierta, entonces el caballo todavía no puede comerse. El negro cambiaría torres, pero ahora estamos atacando la torre de A2 y estamos amenazando infiltrar el caballo por F5 o por E6. Esto daría muchísima ventaja a nuestro jugador, sería una posición muy buena ya. Entonces torre A2 permitía este golpe, y la otra jugada molesta, que es torre A3, amenazando el caballo de B3, se encontraba con dama C1, que era una jugada tremenda, atacando la torre y atacando el peón. Que dices, bueno, pero ¿qué pasa, no? Me estoy dejando el caballo en B3, me lo está comiendo, ¿no? Resulta que si torre por caballo, Jefferson tenía torre por torre, seguido de dama C4, amenazando la torre en B3 y amenazando un jaque descubierto mortal, absolutamente. Si el negro retira la torre, de todas formas viene jaque y alfil D5 la partida se acababa, ¿no? Estas variantes no eran fáciles de calcular, sin embargo le hubieran dado mucha ventaja a nuestro jugador ya, con este alfil C6. Jefferson, pues, sin calcular estas líneas, hizo la jugada más lógica, pero que resulta ser un error, que es dama D3 en este momento. Dama D3 descuida G4, antes recordamos que G4 siempre era capturado por el peón y luego por la dama, pero al apartar la dama ahora G4 existía y era una buena jugada ya en este momento. El jugador de negras, que parece que le tenía respeto a D6, intenta evitarla con todas las piezas posibles, ¿no? Y juega alfil F8 de momento, poniéndose al D6. Aquí los dos jugadores estaban ya un poco apurados de tiempo, aquí empieza a haber algún error por las dos partes, pero vemos que aún faltan bastantes momentos interesantes, ¿no? Jefferson juega dama C4, presionando la debilidad del peón en C5, y aquí el negro intenta evitar el D6 con dama D6, que consigue evitar D6, pero sin embargo una pieza como la dama no deberíamos darle el trabajo de bloquear a un peón, ¿no? Bloquear a un peón es poco trabajo, ¿no? Para una pieza como la dama. Si queremos evitar D6, era una jugada bastante mejor rey H8, simplemente, para después jugar G4 y que la dama tenga mejores cosas que hacer en el flanco del rey, ¿no? G4, G3, dama H4 y seguir con el ataque era bastante mejor que la jugada dama D6. La dama en D6 vemos que no estará especialmente bien situada y Jefferson continúa con torre A1, cogiendo la columna A. El negro, las piezas que no las tiene bien situadas, las intenta devolver a la acción, caballo F6 y caballo A5, ¿no? Aquí tenemos a nuestro jugador apretando un poco, ¿no? En la casilla C6, que se ha quedado un poco débil, ¿no? Cuando el caballo aterriza en C6 va a ser una pieza, sin lugar a dudas, bastante molesta, ¿no? El negro, por no querer jugar G4, se está quedando un poco pasivo y, bueno, de momento caballo D7, jugada por el jugador de Castellbisbal, defendiendo un poquito más la debilidad en C5. Y aquí Jefferson toma una decisión que es bastante humana, es bastante comprensible, que es eliminar el caballo, alfil por caballo, para meter el caballo en C6 y jugar una posición con un caballazo en C6 contra un alfil que está encerrado por sus propios peones, ¿no? Una posición de caballo contra alfil en esta situación sería muy ventajosa. El negro, que tiene a cambio, tiene un peón de ventaja, cuidado, un peón de ventaja que además está pasado. En caso de que se cambien muchas piezas, este peón podría empezar a correr, así que habría que tener cuidado también. La posición está más o menos igualada, pero el peón de más es el peón de más. Aquí ambos han desaprovechado alguna oportunidad. El negro, que tiene la torre atacada, decide primero cambiar torres en A1, torre por A1, y marchar con la torre defendiendo el peón de E5, que también está amenazado.
torre E8, nuestro jugador sigue con torre A6, aquí ambos están ya muy apurados de tiempo, y una jugada de incrustar un alfil, ¿no? Incrustar el alfil defendiendo todos los peones como alfil de 6, una jugada muy lógica, donde el negro ha conseguido defender definitivamente su peón de ventaja a cambio de tener un alfil un poco pasivo. Pero bueno, un peón de ventaja al fin y al cabo. Jefferson se da cuenta de que, pese a que tiene las piezas muy activas, no tiene una manera clara de entrar, ¿no? D6 ha sido definitivamente evitada, el peón de C5 no parece que lo vayamos a recuperar, y en el flanco de dama ya no hay muchas cosas que atacar, ¿no? Dama 4 es la jugada de nuestro jugador, que tal vez quiera meterse en algún momento en A8. El negro juega G4, ¿no? Una jugada que, como decimos, podría haberse jugado bastante antes. G4 y torre A8, ¿no? Que torre A8 crea un pequeño truco, un truco bastante divertido, ¿no? Que yo pensaba, cuando veía los 30 segundos de rival de Jefferson, digo, ¿y si la partida termina así, no? Que es, si el negro jugase, por ejemplo, G3, ¿no? Y no viera la amenaza, vendría caballo E7, ¿no? Caballo E7 es una jugada bestial, atacando todo. El caballo no puede comerse con nada, ¿no? Si dama por E7, torre por E8, gana todo. Torre por E7 no se puede porque está clavada, ¿no? Y estamos amenazando la dama, ¿no? Aquí el negro tendría que rendirse, ¿no? Caballo 7 sería una jugada brutal. Por desgracia para nuestro jugador, ¿no? Esta jugada fue evitada con rey F8 y Jefferson ya cambió torres y jugó dama B5, tal vez buscando infiltrarse en B8 y cambiar las damas, ¿no? Pensando que el caballo, la superioridad del caballo compensaría el peón de menos. Lo que realmente no es así, por lo que decía, como más piezas se vayan cambiando, más fuerza va adquiriendo este peón, ¿no? Que es lo que pasó en la partida. El negro jugó dama 8 dejando las intenciones clarísimas. Le dice, mira, me voy a meter con la dama a darte jaques hasta mañana o a comerme todos los peones que encuentre, ¿no? Así que Jefferson no tuvo muchas opciones y cambió las damas en B8 ya. Dama B8, se cambian las damas y llegamos a este final donde, cierto, ¿no? El alfil en estos momentos, bueno, hasta ahora no ha estado muy activo, pero se va a activar a la siguiente jugada. El negro tiene un peón de más, que además está pasado. Aquí el negro debería acabar ganando este final, ¿no? Si juega con un poco de cuidado. La jugada fue C4, corriendo directamente con el peón, amenazando el jaque en C5, y nuestro jugador, Jefferson, cometió en este momento un error decisivo que estuvo a punto de costarle la partida, que fue una jugada lógica, ¿no? Y dice, bueno, me están avanzando el peón, tendré que ir a pararle, ¿no? Con el rey todavía estoy dentro del cuadrado, que fue rey F2. Rey F2, había que jugar rey F1, ir a buscar el rey por la casilla F1. Aún así, el final era bastante difícil para nuestro jugador, ¿no? Por ejemplo, rey G7, con la idea de infiltrarse en el flanco del rey. Jefferson podría haber jugado H3, y tras rey G6 buscando meterse con el rey, una jugada bastante exacta hubiera sido H4, impidiendo justamente que el rey se meta en el flanco del rey, pero aún así, después de C3 y alfil E7, el peón de H4 va a caer y el negro va a seguir con ventaja en este final. Por ejemplo, caballo C6, alfil por peón, y aunque nos comamos el peón central, el peón de C y el peón de H van a dar bastantes opciones al negro de ganar la partida, ¿no? A Jefferson le hubiera esperado una difícil defensa aquí, pero la jugada rey F2 directamente pierde la partida, ¿no? Por un truco que su rival no tardó nada en realizar, que fue G3. La idea de G3 es que está dando jaque. Contra rey F1 vemos la diferencia importante, ¿no? Que contra G3 podríamos haber bloqueado la posición con H3 y no hubiera pasado nada. Pero tras rey F2, G3, jaque, no podemos irnos porque nos están comiendo el peón de H2, Jefferson tuvo que capturar, y el tema es que rey por G3 es imposible porque C3 y no hay quien pare este peón, el peón se escapa totalmente. Jefferson se vio obligado a jugar rey E2, pero ahora viene H4 y el problema va a ser que el negro en un momento dado va a crear otro peón pasado que va a decidir la partida, ¿no? El peón de C y el peón de G son imparables. Se pudieron parar por los apuros de tiempo, ¿no? Pero objetivamente esos peones ya son imparables. Jefferson jugó rápidamente caballo C6, intentando volver a detener al peón rápidamente. Es una jugada prácticamente única. Y la jugada que hizo su rival no fue mala, pero ya se está empezando a complicar. Hizo H3, que no era necesaria. La partida se ganaba de forma muy sencilla con C3, caballo A5, C2,
Vemos que rey D2 nunca puede jugarse, nunca se puede ir a buscar este peón con el rey porque H3 y no hay quien pare al peón de G, es imparable. Entonces la única jugada sería caballo B3 y después de alfil A3 nos van a ganar la pieza y el blanco va a tener que abandonar. H3, estamos entregando el peón de H de momento sin necesidad, pero todavía no es una mala jugada, todavía se va a ganar la partida, pero aquí el negro comete un nuevo error. Aquí otra vez la jugada C3 ganaba con mucha facilidad. Vemos que nunca se puede detener el peón de C con el rey, porque después G2 es imparable, entonces de nuevo hay que ir a buscarle con el caballo. Otra vez con alfil A3 perdemos la pieza, y tras perder la pieza, esta posición con solamente un peón por el alfil no es suficiente para aguantar, ¿no? Rey G2, el negro además llegaba a tiempo a defender con alfil F4 y este final hubiera estado totalmente perdido para Jefferson. Pero, por suerte para él, ¿no? Su rival se empezó a complicar en apuros de tiempo con H3 y ahora jugó directamente G2, que era una jugada totalmente innecesaria, ¿no? El peón podía quedarse en G3 de momento, no era necesario avanzar el peón tan deprisa. Rey F2, por supuesto, es única y ahora la pieza el negro la va a ganar igual, pero la diferencia es que este peón también lo va a perder. Ahora el negro ha perdido los dos peones del flanco del rey. Caballo A5, C2, caballo B3, sucedió en partida alfil A3 y llegamos a este final que ahora veremos lo que sucedió, pero aquí el negro aún tenía la última oportunidad de ganar la partida, pero ahora ya era muy difícil de ver. Antes era un final fácil de ganar y ahora en cambio esta oportunidad era ya más complicada de ver, ¿no? El negro aún tenía alfil C5 jaque. El alfil no puede comerse porque peón corona. Y ahora alfil D3, que dices, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero la idea es que no vamos a coronar el peón. Si coronamos el peón y ganamos la pieza directamente, la partida, como sucedió en partida, va a tender hacia las tablas mucho, ¿no? Nuestro jugador va a tener muchas opciones de tablas. La idea negra correcta era venir con el rey a buscar el caballo para coronar el peón de C en dama. Vemos, por ejemplo, cómo se cría. Rey G4, podríamos jugar primero alfil F4 para tenerlo todo bien atado. Después de rey F5, rey D6. Y la jugada C5, amenazando C4, que desviaría al caballo de manera mortal. En caso de comer al paso, rey por C6. Y ahora el plan, como digo, es simplemente venir con el rey, expulsar al caballo y coronar el peón de C en dama. Esto hubiera dado la victoria a las negras, pero esto ya era más complicado, ¿no? Era algo más rebuscado que antes, ¿no? Cuando solamente había que avanzar el peón de C y ya se ganaba. Aquí era ya más fácil equivocarse. El negro jugó alfil A3, pensando que iba a ganar de todas formas. Y el Jefferson se capturó el peón de G2, ¿qué va a hacer? Y tras la coronación llegamos a este final, donde ahora tenemos los dos peones contra el alfil y vemos lo que sucedió, rey G7, rey G4, rey F6, y resulta que el negro no tiene una manera fácil de pasar. No puede pasar a comerse los peones del flanco del rey, el rey blanco siempre se lo va a impedir, jugando rey H5 y rey G4 nunca va a haber forma de pasar. Y si el rey negro intenta dar la vuelta para ir a buscar los peones, en todos esos tiempos el rey blanco también va a entrar. O el peón de H va a empezar a subir. Entonces ahora ya no es nada fácil para el negro entrar en esta posición. Veremos que lo intentó bastante. Después de rey H5, que es la fortaleza de Jefferson, el negro jugó alfil F4, alfil E3 y jugando con bastante ingenio, aún consiguió el negro dejarle en Thubank. Dice, bueno, ahora ya no tienes no tienes rey H4, tienes que irte para atrás. Si te vas para atrás, por supuesto, el rey negro empieza a subir con rey H5. Entonces Jefferson no le quedó más remedio que jugar H4, pero aún así la partida, curiosamente, no puede ganarse. Porque ahora jugaremos rey G4, rey H4 y el negro de nuevo no tiene una manera de entrar. Si el negro se va a la otra punta del tablero, pues el blanco rápidamente se mete también, ¿no? O incluso se mete a apoyar al peón de H que está coronando. Entonces no puede hacerlo. Aquí hay que decir, ¿no? Ya la partida es tablas, pero Jefferson aún tenía la última oportunidad, ¿no? de equivocarse, ¿no? Para quien esté pensando, oye, ¿qué pasa si hago rey F5 y me voy a comer los peones, ¿no? Resulta que no funcionaba en este momento porque el negro simplemente comiendo y yendo con el rey a buscar los peones llegaba a tiempo de comérselos todos y detener al peón blanco. Detiene al peón blanco justo antes de la coronación. Cuando corona
simplemente va a ganar con el único peón que le queda, ¿no? Entonces Jefferson, con buen criterio, no se metió en estas variantes oscuras y siguió repitiendo con rey h4 y manteniendo la fortaleza. El rey negro sigue sin tener una manera de entrar, ¿no? El negro siguió un rato hasta que realmente se cansó, porque no hay una forma aquí clara, ¿no? Como digo, si el rey intenta irse, si el rey se va muy lejos, pues al final entramos, ¿no? Si el rey se va muy lejos, rey g6, y incluso es el negro el que tiene problemas, ¿no? Es el negro que va a perder al final si juega de esta manera. Entonces no tiene una manera de pasar, así que aquí Víctor García de Castellbisbal por fin aceptó la repetición y firmaron las tablas, ¿no? Una partida que al jugador de negra se le escapó por muy poco, que estuvo bastante bien jugada por los dos, pese a que con apuros de tiempo hubo muchos errores, ¿no? Y que realmente encuentro que ha sido interesante en todas sus fases, ¿no? Tanto en la apertura como en el final. Espero que os haya gustado y la semana próxima seguiremos con la partida más interesante de la jornada. Un saludo.